Estamos muy contentos de esta actividad. Estos coloquios son una iniciativa del área de investigación del I-Global, con el profesor Pedro Ortega. No habíamos tenido esta experiencia y está siendo muy exitosa. Hemos estado ya con 3 días de conversación en estos coloquios. Ha habido 2 coloquios anteriores, yo he estado un rato en ambos y a mí me han parecido muy buenos. No sé qué a usted le ha parecido, pero ha habido mucha calidad en la investigación que se ha estado haciendo, una exposición muy clara y un diálogo muy interesante entre todos y todas. Y eso, yo le decía ayer, coincide con el tiempo en el cual en I-Global estamos trabajando las tesis de grado, que serán presentadas también ahora en este mes a los jurados respectivos. Eso nos hace que estemos en un ambiente de ebullición académica en este momento y de búsqueda, de discusión, de conversación, que hace un clima bastante agradable académicamente hablando. Agradezco a estos 3 académicos e investigadores que ya han aceptado esta invitación y que va a ser igual como hemos visto ayer y antes de ayer, la calidad expositiva y la riqueza de la exposición en los temas que estamos viendo. El tema de hoy, como ustedes bien saben, es un tema sumamente relevante para la sociedad dominicana. Aborda una problemática seria, yo diría que grave, y que tenemos que conversar, discutir para entenderla y buscar alternativas de acción para darle su solución. Así que qué bueno que estamos acá. Bienvenidos. Muchas gracias a los expositores. Les damos las gracias al señor rector, don Marcos Villamán. El título de nuestro panel es Desafíos de la Seguridad Ciudadana en América Latina y el Caribe, análisis desde las ciencias jurídicas y sociales. Y nosotros hoy tendremos un gran manjar, porque tenemos expertos, vamos a llamarles chef, porque cada uno en su área va a hacer un manjar que vamos a probar. El doctor Ricardo Rojas, que todos conocen, va a ser uno de nuestros panelistas, para el cual pido un gran aplauso. Y del cual me voy a permitir iniciar leyendo su hoja de vida antes de decirles cuál será el tema específico que él abordará. Por supuesto, es muy brevemente lo que vamos a decir por cuestiones de tiempo, pero sabemos de la expertise de nuestro invitado. El doctor Ricardo Rojas León es abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, con el título de doctor en Derecho. Es doctorando en Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha de España. Rojas León tiene un máster en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante, un máster oficial en Derecho Constitucional en la Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, así como un máster en Derecho y Libertades Fundamentales también de la Universidad Castilla-La Mancha, pero Albacete. Ha impartido clases de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Política Criminal, Teoría del Derecho en la Pucamaima, Teoría del Delito en la Escuela Nacional de la Judicatura y en la Escuela Nacional del Ministerio Público. Es profesor de Derecho Constitucional Económico en la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahora vamos a continuar con el licenciado Daniel Pou, que será el segundo de nuestros panelistas. Es licenciado en Ciencias Políticas, mención Estudios Socioeconómicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1982. Máster en Políticas Públicas, Universidad Complutense, 1993 a 1995, Madrid, España. Diplomado en Planificación de Proyectos de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y Universidad del Estado de Israel en 1982. Es profesor e investigador asociado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Profesor y fundador del Instituto de Altos Estudios para la Seguridad y la Defensa, IADECEN. Hoy, Escuela de Graduados, EGAE. Ministerio de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Es coautor del anteproyecto de ley de reforma de la Policía Nacional Dominicana, Flaxo, República Dominicana, año 2002. Coautor del primer estudio de percepción de inseguridad ciudadana en barrios de la ciudad de Santo Domingo, Flaxo, de la República Dominicana, 2002. Como tercer panelista tenemos al mayor general
de la Policía Nacional, Guillermo Guzmán Fermín, retirado. Es egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, donde obtuvo el título de ingeniero civil, graduándose más tarde en Administración de Empresas en la Universidad de Manpower de Santiago de Chile, titulándose luego como licenciado en Derecho en la Universidad del Caribe, Unicaribe. Ha realizado diversos cursos, dentro de los que se encuentran curso de Police Executive Leadership Program, John Jay College of Criminal Justice de City University of New York, Seminario de Perfeccionamiento para Ejecutivos Policiales de América Latina, LALEETS. Primera promoción del curso superior de Desarrollo Nacional para Generales y Almirantes, Buró de Guerra Política, del 18 de septiembre al 7 de octubre, República de China, Taiwán. Curso de Administración de Investigaciones Criminales, Programa Internacional para la Capacitación en Investigación Criminal, ICITAP, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a iniciar, como les he dicho, con el profesor Ricardo Rojas, que abordará el tema de la reforma al Código Penal y otras leyes especiales y los desafíos de la seguridad ciudadana. Para esto les pido un gran aplauso. Gracias al Instituto por esta oportunidad que me brinda de venir a intercambiar impresiones sobre lo que ha acontecido o el esfuerzo que se viene realizando en los últimos años en la República Dominicana, básicamente desde el Congreso Nacional, a los fines de dotar a la República Dominicana de un conjunto de normativas que le permitan al Estado Dominicano y a la sociedad en su conjunto abordar de manera más eficiente problemas de criminalidad y otros problemas importantes. En gran parte del año pasado, la sociedad dominicana se vio envuelta en una interesante discusión sobre el Código Penal, que como ustedes saben fue aprobado mediante la Ley 550-14, fue observada parcialmente, 4 artículos fueron observados por el Poder Ejecutivo, y a resultas del incumplimiento de una formalidad por parte de la Cámara de Diputados, el Tribunal Constitucional terminó declarando inconstitucional el Código Penal. Es la segunda vez en 10 años que la sociedad dominicana fracasa en dotarse de un Código Penal. Recuerden que en el año 2006 se aprobó un Código Penal y en gran medida por presiones de la clase médica, y de algunas organizaciones, el Poder Ejecutivo observó esa versión del Código Penal y finalmente pues eso perimió. El Congreso Nacional está trabajando de nuevo el Código Penal, con el dolor de cabeza de los artículos 107 al 110, que son los que regulan el tema del aborto. Un grupo de profesores de la UCAMAIMA que hemos venido acompañando a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Justicia del Senado en este tema y en otros temas que les voy a comentar en unos minutos, lo que hemos sugerido es volver a la redacción de esos artículos tal cual fue aprobado a finales de noviembre del 2014 por el Congreso, que incluían, además de la tipificación del aborto, una cláusula general de estado de necesidad que exculpaba las interrupciones del embarazo en los casos de violación, en los casos de malformación del feto y en los casos en los cuales pues la vida de la madre estuviera en peligro y no fuera posible al mismo tiempo salvar la vida del nasciturus y la vida de la madre. Ojalá que pues el debate que se produzca en los próximos meses, cuando sea ratificado el código, pues no nos lleve a ese enfrentamiento maniqueísta, porque desgraciadamente esta es una sociedad donde el aborto es una conducta socialmente adecuada desde el punto de vista o socialmente aceptada, para utilizar un término de la dogmática jurídico penal
moderna, ¿no? Aquí, cuando se plantea la modificación del Código Penal para despenalizar o penalizar el aborto, surge una gran discusión. Al final, en República Dominicana, algunas organizaciones dicen que se realizan 70.000 abortos al año, no hay una sola persona sometida por aborto, no hay un solo piquete, ¿no? O una manifestación frente a una clínica abortiva, y medios de comunicación que editorializan y se rasgan las vestiduras con este tema, publicitan en primera o en tercera página Evital, que es una pastilla abortiva, que es la pastilla del día después. Pero bien, el código, ¿qué trae como novedad? Número uno, el cúmulo de penas. Ayer tuvimos una discusión fuerte en la Cámara de Diputados porque ayer se depositó una revisión del código y estamos proponiendo que el cúmulo de 60 años se baje a 50 años. Pero los miembros de la comisión de la Cámara de Diputados saltaron. Y bueno, hay problemas con eso. Vamos a ver qué queda. Además del cúmulo, debo decir que la parte general del código es una parte general moderna. Se están incorporando una serie de tipos penales que le van a permitir a la República Dominicana cumplir con tratados internacionales mediante los cuales el país se ha obligado a tipificar y perseguir determinadas conductas. El régimen de la pena ha sido completamente modificado. El régimen de la autoría ha sido modificado, por ejemplo, para, en los casos de sicariato, considerar como coautor al que induce, al que paga. Actualmente, de acuerdo con la legislación penal vigente, el que paga para que maten a otro, a lo sumo puede ser procesado como un cómplice. ¿Qué otra cosa? Hay muchas cosas nuevas en el código. En la última versión se incluyó el enriquecimiento ilícito en los capítulos que tipifican una serie de conductas que lesionan el patrimonio público. El feminicidio permanece, a pesar de que en el artículo 99.4H se castiga con una pena agravada el homicidio contra el esposo o el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente. El feminicidio, que es el artículo 100, por lo menos del viejo código, de la versión anterior, porque ahora van a cambiar los números, tiene como novedad que sanciona con una pena agravada a la persona que pretendiendo tener una relación de pareja cometa homicidio contra una mujer, ¿no? O sea que eso es quizás lo que desde el punto de vista dogmático puede justificar que tengamos, además de un homicidio agravado contra una mujer, esta figura novedosa del feminicidio. Desde el punto de vista de la rehabilitación y de la reinserción, el código está introduciendo modalidades de cumplimiento de la pena novedosa para personas que cumplen condena de menos de un año, personas que puedan justificar que o tienen una enfermedad o el trabajo que realizan es el único ingreso de la familia, o se dedican a la actividad docente, o hacen una pasantía, si mal no recuerdo. Entonces el código permite que se pueda cumplir, digamos que se pueda programar la pena. A usted lo condenan, por ejemplo, a 8 meses, entonces usted le solicita al juez, partiendo de los elementos que he señalado, que le permita cumplir esa pena en periodos de 2 meses. Entonces usted aprovecha las vacaciones, en sus vacaciones usted coge 2 meses, después usted aprovecha el diciembre y cumple su mes, y así. Y entonces es un periodo de 3 años. Otra modalidad de cumplimiento de la pena, repito, para infracciones leves de menos de un año, ¿no? Es, oigan esto, es la pena de fines de semana, el cumplimiento de la pena fines de semana y días feriados, ¿no?
y también el cumplimiento de la pena por horas. No, o sea, que usted ingresa a la penitenciaría, al centro de reclusión, a las 6 de la tarde y sale a las 6 de la mañana. Repito, penas leves y personas que acrediten ante un juez que cumplen con uno de los supuestos establecidos en la ley. ¿Por qué resalto esto? Bueno, porque una de las cosas que se han planteado, una de las críticas que se le ha formulado al código es que es un código neopunitivista, que es un código populista. La pena máxima del código ya no es 30 años, va a ser 40 años. En algunos casos se justifica porque se está tipificando se está sancionando con de 30 a 40 años el genocidio, ¿no? El secuestro con violación o el secuestro con muerte, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, los crímenes graves de guerra, ¿no? Esos son infracciones que, digamos que pudieran entenderse que justifican una pena de 30 a 40 años. Hay otras infracciones contra las personas, como por ejemplo el homicidio de un presidente, un vicepresidente, un juez de un tribunal constitucional, diputado, senador, que también se castigan con una pena similar. Sin embargo, el código, digamos que reivindica un instituto establecido en el artículo 340 del Código Procesal Penal, que es lo que se llama el perdón judicial. El perdón judicial es un instituto que le permite a los jueces, en atención a determinadas circunstancias, imponer una pena por debajo del límite legal o eximir de la pena, ¿no? En este caso, para las infracciones de más de 10 años, se está remitiendo al 340, para las infracciones de menos de 10 años, como dice el CPP, se está remitiendo al 340. Y para las infracciones de más de 10 años, lo que se está planteando es que si se dan los supuestos del 340, el juez lo que puede hacer es imponer una pena dentro de la escala inmediatamente inferior. Y además hay una novedad importante en esta materia, y es que el código incorpora una figura que se llama la responsabilidad de la víctima, ¿no? O sea, cuando la víctima ha asumido el riesgo creado por el autor, cuando la víctima ha dado su consentimiento, entonces la responsabilidad del autor, digamos que es un poco atenuada. No quisiera hablar más del Código Penal, porque como tengo que hablar de otras leyes, pero yo creo que en términos generales esto es lo principal. Otra de las iniciativas que se ha estado trabajando y que esperamos que sea aprobada próximamente es la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio o decomiso civil de bienes ilícitos lo que crea es un sistema de persecución de bienes ilícitos, como la ley lo dice. No es una persecución contra personas, sino una persecución contra bienes. Esto surgió en Colombia luego de la muerte de Escobar, y ya hay incluso una ley modelo para América Latina que se ha aprobado en la mayoría de los países. Se aplica a bienes abandonados y bienes que tienen su origen en actividades ilícitas. En ese proyecto de ley se respetan todas las garantías procesales, hay revisiones de incautaciones, recursos, pero repito, no es un proceso contra la persona, sino contra los bienes. Se está trabajando también actualmente en la modificación de la ley de lavado de activos. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque República Dominicana va a ser evaluada a finales de este año por el Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe, para ver en qué medida nosotros cumplimos con las 40 recomendaciones del GAFIC, del Grupo de Acción Financiera Internacional, contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de las armas de destrucción masiva. Las 40 recomendaciones que en algún momento eran 40 más 9 y ahora han vuelto a ser 40. Entonces hay que hacer
nosotros estamos en una fase de seguimiento regular. Antes estábamos en una fase de seguimiento intensivo. Y el GAFIC, por ejemplo, que es el GAFIC, porque es el Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe, al que nosotros estamos afiliados. Hay uno que se llama GAFISUC, hay otro que se llama GAFILAT. Nosotros estamos en el GAFIC. El GAFIC emite cada 3 meses un informe, ¿no? Y entonces se está trabajando en este tema de la modificación de la ley. Se tiene que modificar la ley contra el terrorismo para tipificar el financiamiento del terrorismo, que no está tipificado en la ley. Hay mucho que hacer en el ámbito de la ley de terrorismo. Hay que designar un director ejecutivo del Comité Nacional contra el Terrorismo y el comité, aunque la ley es del 2008, nosotros esperamos que antes de que vengan a evaluarnos, el comité se haya reunido por lo menos en 2 ocasiones. Otra iniciativa importante que se ha estado discutiendo es la ley de armas. Ya se consensuó en el gobierno, fue reintroducida recientemente. Nosotros nos permitimos hacer algunas observaciones sobre el tema de las sanciones administrativas que el proyecto le encomendaba al Ministerio de Industria y Trabajo, al Ministerio de Interior, también sobre responsabilidad de las personas jurídicas, en algunos de los delitos importantes que no estaba tipificada, ¿no? En algunos de los delitos de esta ley solamente estaban en el proyecto, solamente estaban contempladas sanciones contra personas físicas. Y bueno, ustedes vieron que recientemente, está también la ley de la policía, que me imagino que quizá el general se refiere a ella, ¿no? La de modificación de la ley institucional de la policía. Bueno, entonces ese es otro de los temas urgentes. La policía es un ente importante en este tema de seguridad pública, de política criminal. Daniel también ha trabajado con ese tema, y lo que uno espera es que con los aportes que han hecho tanto los miembros y oficiales de la policía, algunas ONGs y algunas instituciones, en los próximos meses tengamos tengamos una ley mucho más, una ley moderna, ¿no? Que le permita que nos permita a todos dignificar al policía, al oficial de la policía, y que además convierta a ese ente tan importante en un cuerpo que sea cada día más eficiente. Finalmente, quiero decir que ustedes seguro vieron que el año pasado se produjo una modificación del Código Procesal Penal. Gran parte de la modificación fue el producto de la observación del presidente de la República. El presidente de la República observó algunos artículos, creo que 27, 28 artículos de una modificación que abarcaba 90 artículos, y esa modificación se convirtió en ley no por actividad congresual, sino por inactividad congresual, en virtud de lo que establece el artículo 103 de la Constitución. Si el presidente observa una ley y pasan 2 legislaturas y el Congreso no hace nada, entonces la observación se considera ley. De las cosas que se modificaron, como por ejemplo el sistema de recursos que se hizo para cumplir con con la sentencia Herrera Ulloa contra Costa Rica, y otros temas, en los próximos días vamos a comenzar a trabajar. De manera que yo lo voy a dejar aquí, y si posteriormente hay alguna pregunta, pues estamos a su disposición. Y
Yo sé que todos nos hemos quedado con ansias de seguir escuchando sobre este tema, sobre la reforma al Código Penal y a las distintas leyes. Por eso les indico que en sus carpetas pueden ir tomando notas de las preguntas que les han ido surgiendo y que les vayan a seguir surgiendo en la medida que nuestros demás panelistas sigan disertando. Sabemos que la inseguridad se combate con planes y estrategias y que nosotros, República Dominicana, como parte del Caribe y de América Latina, estamos buscando la forma, las políticas públicas, las estrategias, tanto desde las autoridades como en nuestras mismas familias, de combatir lo que es la inseguridad. Y por eso es que estamos hoy hablando sobre la seguridad ciudadana y estos desafíos que tenemos. Ahora vamos a darle la palabra al licenciado Daniel Pou y su tema, las incipientes políticas de seguridad pública en América Latina, los estados fragmentados. Muchas gracias por estar aquí presente y por favor un aplauso, otro aplauso. Antes que nada quiero darle las gracias a las autoridades que gestionan este tipo de institución y que promueven este tipo de eventos, porque a la verdad que me siento privilegiado por nueva vez estando aquí en la Fundación Global. Soy de los fundadores prácticamente de la Funglode y fundador del Centro de Estudio de Seguridad y Defensa también de Funglode junto con Josefina. Lástima que no se encuentra la querida Josefina por aquí. Y un equipo de personas que desde hace muchos años insistimos en que el tema de la seguridad era un tema de la agenda nacional y un tema que en un momento determinado se iba a constituir en el tema número 1 de la agenda nacional visto desde la perspectiva de la sociedad. Y esto no lo dijimos porque pretendíamos ser Casandras del futuro dominicano, sino porque existían indicadores suficientes para uno percibir que en República Dominicana el tema de la inseguridad, que siempre fue tratado de una manera colateral y postergado en el mundo intelectual académico, hoy en día es una de las grandes preocupaciones. Incluso en el debate electoral se ha tomado y se ha evaluado por las mismas firmas encuestadoras como uno de los temas cimeros dentro de la preocupación, tanto real como en el propio imaginario de las personas. Tengo que ser muy concreto porque tenemos un tiempo bastante reducido y aparte de eso la participación nuestra aquí no es para hacer una serie de establecimientos teóricos que sean incuestionables. La participación fundamental de nosotros, de Ricardo, del general Guzmán Fermín y de mi querido compañero de universidad Danilo Clime, es despertar inquietudes. O sea, vamos a cuestionar las cosas que en nuestro país muchas veces se pretenden abordar con los viejos instrumentos. Una de las cosas que yo más critico en República Dominicana es que avanzamos tecnológicamente, tenemos cada vez automóviles más modernos, edificios inteligentes, computadoras más versátiles, pero queremos analizar la realidad social con los mismos instrumentos con que la analizamos hace 20 y 30 años. Y hay que dar ese salto. Miren, cuando un grupo de personas que regresamos del extranjero de estudiar, entre ellos la doctora Alejandra Liriano, esposa del señor rector, confluimos en República Dominicana en el año 2000, nos dimos cuenta de un problema que se veía en el horizonte que poca gente le prestaba importancia. En República Dominicana el tema de la violencia, óigase bien, la violencia y la criminalidad estaba tomando auge y se estaba entronizando dentro de las estructuras sociales de nuestro país.
En ese momento empezamos a presionar desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, del cual el señor rector también es profesor, igual que la doctora Alejandra Liriano, y logramos que se empezaran a establecer cifras de temas de criminalidad y violencia. Eso fue más o menos en el 1999. Se construyeron las primeras cifras, nos permitieron hacer un histórico como de 3 años atrás, hasta el 97, 96, y recogimos las informaciones. ¿Qué empezamos a observar? Bueno, que en República Dominicana había un crecimiento significativo de la tasa de homicidios. ¿Cómo se mide la tasa de homicidio? La tasa de homicidio no se expresa en valores porcentuales, como muchas veces nuestros medios de prensa las manifiestan. La tasa de homicidio se expresa en la cantidad de homicidios que se producen por cada 100.000 habitantes. Esto, pues, tiene sus consecuencias. Cuando en el año 2000 establecimos ya el principal instrumento para medir el tema de la criminalidad y la violencia, se pudo establecer que la tasa de homicidios en República Dominicana andaba en una cifra que ya empezaba a ser altamente preocupante, porque desbordaba en más de 5 dígitos la cifra promedio que habíamos tenido durante décadas, que eran 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el año 2000 ya teníamos 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Qué pasó a partir del año 2000? Bueno, en la presidencia, en los últimos meses de la presidencia del doctor Leonel Fernández, pues se instruyó al Ministerio Público, y Ricardo lo recuerda muy bien, de vamos a empezar a tabular lo que se está presentando como denuncias de delitos, levantamiento de cadáveres, violencia intrafamiliar. Se empezó a hacer el trabajo, pero lamentablemente el gobierno de relevo entendió que ese trabajo no era un trabajo conveniente y lo descontinuó en el año 2001. Pero por suerte, las personas responsables en las diferentes dependencias del Estado que llevaban ese trabajo como una parte de su cotidianidad, lo continuaron haciendo. ¿Cuál fue el resultado? Cuando en el 2004 se vuelve a abrir el cofre de las cifras de delitos en República Dominicana. Bueno, la gran sorpresa para muchos, la cifra de delitos en República Dominicana se había disparado en términos extremos, tanto en delitos como en hechos de violencia social, a punto de que la tasa de homicidios de 13 pasó a 24.56 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, prácticamente duplicamos la tasa de homicidios. Bueno, y con un influjo tremendo y sabiendo que esa tasa de homicidios incluso tenía sus registros porque no había la disposición gubernamental, porque para construir información desde el Estado se necesita personal técnico, pero también se necesita voluntad política de parte de quienes dirigen el Estado, de que muchos de los heridos, personas heridas, en hechos lamentables de violencia habían muerto meses posteriores. Y tampoco había la información certera de que el delito o la acción que producía el homicidio se localizaba en el lugar certero. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todos los que morían en el hospital Darío Contreras, donde llevaban la mayoría de los heridos de bala en República Dominicana, los registraban como muertes de Santo Domingo Este. ¿Qué pasa? Había un bulto, una hipertrofia en esa cifra de delitos. Las personas que estábamos voluntariamente, porque no teníamos ningún proyecto sostenible que nos auspiciara el trabajo, Alejandra, Josefina, yo nos empezamos a mover y a obligar a que se hicieran los correctivos para que se localizara el origen donde se produjo la acción violenta que llevó al homicidio.
Bueno, ahí empezamos a focalizar. Pero ¿qué sucede? Llegamos al 2005, al 2004, viene la nueva gestión presidencial del presidente Fernández, llegamos al 2005. En el 2005 la cifra de homicidios se dispara y hace el histórico más alto de la cifra de homicidio que ha tenido nuestro país, que son 26.54 homicidios por cada 100.000 habitantes. En este momento se gestaba el famoso proyecto del Plan de Seguridad Democrática, que ya estaba contratado porque ya el nuevo presidente tenía información de cómo en República Dominicana, y era una alarma para todos los organismos internacionales, había crecido la tasa